La semana que viene el Partido Comunista Revolucionario cumplirá 50 años de vida y lo festeja con un acto que se va a hacer el viernes 21 de diciembre a las 17 horas en el estadio de All Boys en Capital Federal. Para interiorizar un poquito más de cómo será este acto y este festejo por parte de uno de los partidos tradicionales de la izquierda nacional, estamos en contacto con Luciano Álvarez, secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria. Luciano, ¿cómo te va? Rafael Tosi te saluda. ¿Qué tal, Rafael? Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos, Luciano. Primeramente te quería consultar sobre cómo vienen los preparativos de la conmemoración del 50 aniversario del PCR y cómo piensan festejarlo de cara a la militancia y a la sociedad. Bueno, estamos muy contentos, en primer lugar, de poder celebrar 50 años de historia de nuestro partido, y estamos trabajando en todo el país para poder hacer un gran hecho político del acto que vamos a hacer el 21 de diciembre en la cancha del Boys, donde efectivamente, como decías antes, vamos a festejar en un contexto muy difícil para nuestro pueblo, pero efectivamente lo que nosotros festejamos es 50 años de lucha por intentar cambiar la realidad en la que vivimos. Y esa realidad, esa lucha, ¿cómo la vienen llevando a cabo hoy día? ¿Cuáles son las actividades centrales que vienen llevando adelante desde el PCR, desde también lo que es la corriente clasista y combativa, que ustedes, digamos, que depende de lo que es el PCR, así como también el PTP, el Partido del Trabajo y del Pueblo? Claro, nosotros, bueno, desde el primer momento que asumió el gobierno de Macri, nosotros empujamos la pelea en todo el país por las necesidades de la gente, que estábamos claros que se iban a agravar, ¿no? Desde el principio planteamos que para poder derrotar a este gobierno era necesaria la más amplia unidad, y eso fue lo que practicamos. A partir de ahí pudimos establecer la unidad de los movimientos sociales, vos decías lo de la corriente clasista y combativa, junto con el movimiento Evita y los compañeros de Barrio de Pie, pudimos establecer en la calle una unidad que permitió poder darle pelea a las políticas de ajuste del gobierno, con las movilizaciones de San Cayetano, con la marcha federal y demás, que fueron lo que permitieron, me parece, poder pararle en cierto grado y medida la intención de ajustar de determinada manera al gobierno. Y por otro lado, lo que hoy planteamos es la necesidad de esa más amplia unidad que pudimos plasmar en la calle, que es una necesidad política, poder establecer un marco de alianza muy amplio para poder derrotar al gobierno en todos los planos. ¿Por qué no le contás a la gente, Luciano, un poquitito cómo es que nace el PCR? Digamos que porque son una ruptura que tuvo del Partido Comunista Tradicional en Argentina, que, bueno, bajo el mando de Otto Vargas. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente cómo es que nace y cómo se fue creciendo el Partido Comunista Revolucionario aquí en Argentina en estos 50 años? Sí, nosotros nacimos en el año 68, rompimos con el viejo Partido Comunista porque entendíamos que el Partido Comunista de la Argentina abandonó la pelea por la revolución en la Argentina, que abandonó las banderas del marxismo-leninismo, y que era una necesidad poder construir un partido que verdaderamente peleara por hacer la revolución en la Argentina. Rompimos en polémica con ese partido que había abandonado al Che Guevara a su suerte en Bolivia para que lo matara la CIA. Nosotros fuimos el único partido que justamente en La Plata hizo una movilización cuando lo mataron al Che, porque entendíamos que el Che era la expresión de las luchas antiimperialistas en la Argentina, y el Partido Comunista lo había abandonado. Después fuimos entendiendo que el Partido Comunista había cambiado la política sobre la base del seguidismo a la Unión Soviética, que había cambiado de color. Más tarde, cuando llegamos al maoísmo, pudimos entender que, como decía Mao Zedong, la Unión Soviética se había transformado en social imperialista y que no era amiga de los pueblos, como decían. Y a partir de ahí nosotros llegamos al maoísmo. Nosotros nacimos luchando contra la dictadura de Onganía. Otto Vargas, como decía vos, planteaba que bajo los pies de la dictadura de Onganía había un polvorín reseco de odio, que efectivamente ese polvorín se comprobó primero que existía y después que estalló con las puebladas que conmovieron a la Argentina en esos años. Con el Cordobazo, el Rosariazo
el correntinazo, ¿no? Y nuestro partido nació en eso, nacimos luchando y nacimos peleando contra la dictadura en ese momento. Después, más adelante, en Córdoba recuperamos el Esmata Córdoba con René Salamanca a la cabeza, y en el 74 nosotros definimos una de las cuestiones que para nosotros es un orgullo muy grande en la historia de nuestro partido. En noviembre del 74 dijimos que había que oponerse al golpe, y que nosotros estábamos contra todo golpe de Estado, viniera de donde viniera, porque en la Argentina, después de la muerte del general Perón, se habían puesto en marcha preparativos golpistas que preparaban las distintas potencias imperialistas que se disputaban el control de la Argentina. Como dice el Papa Francisco en su libro, el único partido que enfrentó la dictadura, que enfrentó el golpe, que se opuso al golpe, fue el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, y nosotros por eso tenemos nuestros mártires queridos como Enrique Rusconi en La Plata, que nos llenan de orgullo porque son, bueno, la muestra de que nosotros teníamos razón en enfrentar el golpe que se preparaba, mientras que ese partido, que es el Partido Comunista de la Argentina, con el que nosotros habíamos roto ya hace unos años, terminó apoyando la dictadura de Videla. Claro, justamente vos me decís que ustedes remarcan todo el tiempo de que son un partido que nació en la lucha y que lleva medio siglo de vida peleando por la liberación de nuestro país, pero te quiero preguntar cómo se enmarca esa lucha en un mundo donde predomina casi en forma unánime el capitalismo, y los países que buscaron otra salida, como lo fueron la Unión Soviética o la China comunista de Mao Zedong, fracasaron y terminaron adhiriéndose a la doctrina de mercado, tal como ocurre con Rusia y China hoy día. Bueno, efectivamente sufrimos una derrota, pero lo que entendemos es que no fracasamos, y que en todo caso el comunismo y el socialismo demostraron su superioridad, y eso es algo que está en curso, y nosotros entendemos que inevitablemente vamos a volver, porque es una necesidad de los pueblos del mundo pelear por su liberación. Efectivamente, hoy el mundo ha cambiado, no es el mismo mundo de los 60, sino que es otro mundo que tiene otras reglas, pero que, por ejemplo, Francia hoy demuestra que efectivamente los pueblos del mundo pelean contra esa realidad que cada vez es más injusta, y que nosotros pensamos que donde hay opresión hay rebelión, y que nuevamente van a volver los pueblos del mundo a poder cambiar la realidad en la que vivimos, y efectivamente por eso decimos que el comunismo demostró su superioridad. Estamos claros que no es un momento donde hay faros comunistas en el mundo como podía ser los 60, como efectivamente fue la China de Mao Zedong, que alumbró un camino para millones, la gloriosa Unión Soviética en su momento, la propia Revolución Cubana. Pero entendemos que esos ejemplos que hay en el mundo y también los ejemplos de lucha del pueblo argentino a nosotros nos alcanzan para pensar y para ser optimistas en relación a que podemos construir otro futuro para nuestro pueblo. Y las últimas dos consultas, Luciano, la primera tiene que ver que por décadas el PCR tuvo como lema el abstencionismo eleccionario, pero sin embargo en los últimos años, a través del PTP, como nombramos antes, el Partido del Trabajo y el Pueblo, han participado en las diversas elecciones que ha habido en el país. ¿Qué los motivó a cambiar de idea en este sentido? Nosotros entendimos que nosotros en el año 96 planteamos que producto de el camino de las puebladas que venían recorriendo la Argentina, el Cutralcazo, el Tartagalazo, el Santiagueñazo y una cantidad de puebladas que conmovieron a Argentina y que pusieron sobre la mesa la bronca que había en nuestro pueblo, que era necesario un argentinazo nacional triunfante que impusiera otro gobierno y otra política. En el 2001 efectivamente se dio ese argentinazo que nosotros planteábamos, pero pudimos echar a un gobierno, pero no pudimos imponer otro gobierno, y a partir de ahí nosotros planteamos los déficits que tuvo eso. Las clases dominantes pudieron recomponer la situación que estaba planteada, porque, bueno, en el 2001 lo que el pueblo planteaba es que se vayan todos, y ninguno de todos esos que estaba podía expresar la realidad que planteaba nuestro pueblo. A partir de ahí nosotros dijimos en ese momento que las elecciones no resolvían el problema,
y que había que pelear como lo veníamos haciendo. Hoy seguimos pensando que las elecciones de fondo no van a resolver el problema en la Argentina. Ahora, lo que han cambiado las condiciones, y en estas nuevas condiciones entendemos que es una necesidad política poder dar también la pelea política al terreno electoral. Por eso reconstituimos la Personería Nacional del Partido del Trabajo del Pueblo a partir del 2010. Hoy tenemos Personería Nacional, tenemos personería en más de 15 provincias y somos parte también de la pelea en el terreno de la política electoral, ¿no? Claro. Sin dejar de pensar que efectivamente esos son caminos que a nosotros nos van a permitir poder acumular fuerza para pensar en una salida que sea de otro tipo en la Argentina, que tiene que ver con que el pueblo pueda ser protagonista verdaderamente de la historia y que puedan ser los que escriban la historia y no eso que solo a través de los representantes más, sino que acá hay un problema que tiene que ser que el pueblo pueda decidir cuáles son los destinos de nuestra patria. Y eso entendemos que tiene una cantidad de límites que no resuelven el problema a través de las elecciones, pero después eso que te decía recién, ¿no? Bueno, y la última consulta, te invito, valga la redundancia, a que invites a la gente al acto que van a hacer la semana que viene en All Boys festejando el 50 aniversario del partido. ¿Qué le decís a la gente para invitarla a concurrir al mismo? Bueno, nosotros estamos invitando en todo el país a todos los amigos, compañeros y demás a que vengan al acto del Boys a ser parte de un hecho que para nosotros es muy importante, porque no todos los años se cumplen 50 años y tampoco todos siempre se puede decir orgullosamente que nosotros nunca cambiamos el sentido por el que nacimos, que tiene que ver con pelear por la revolución en la Argentina. Eso es un orgullo para nosotros, ese es un orgullo, y otro orgullo que tenemos es que el comunismo existe en la Argentina porque existe el Partido Comunista Revolucionario. Por lo tanto, todos los invitamos a que vengan a la cancha del Boys a ser parte de esa conmemoración y de ese festejo de la historia de nuestro partido, y también de poder trazar las perspectivas que nosotros entendemos que son muy buenas, porque acá hay un pueblo digno que se ha plantado, que ha enfrentado la política de ajuste de Macri y que lo va a seguir haciendo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por este contacto con Cadena Music. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí estuvo en contacto con nosotros Luciano Álvarez, secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria, invitando y contando cuáles son los preparativos que están haciendo para el festejo del 50 aniversario del Partido Comunista Revolucionario, que se llevará adelante el viernes que viene a las 17 horas en el Estadio All Boys de la capital federal.